Cordial saludos, compañeros. A continuación, daremos a explicar nuestro software LabVIEW en nuestra plataforma BI. Lo que vamos a solucionar es el problema a resolver en software avanzado para ingeniería en nuestra hoja de rutas. En estos momentos vamos a abrir LabVIEW. En mi caso, pues abriré mi proyecto que ya lo lleva avanzado para la explicación del programa que tengo en estos momentos. Damos tiempo a que se abra y se cargue el proyecto BI. Como podemos observar, aquí ya tengo gran parte avanzada de nuestro proyecto. Tenemos un encendido apagado, un apagado de emergencia, unos niveles de temperatura mínimos y máximos, humedad mínima y máxima, nuestro indicador de humedad y nuestro indicador de temperatura. Como también tenemos un graficador de ambas señales independientes. Este LED que tenemos aquí indicado es para cuando hemos introducido mal la temperatura. Un ejemplo, que la temperatura máxima sea menor que la temperatura mínima, nos encenderá el LED en rojo. En este caso también en la cuestión de la humedad. Abramos el diagrama de bloques. En este lado tengo, con el DAC, estoy simulando un sensor de temperatura. Este sensor lo estoy utilizando para ambos casos, como para simular la temperatura, la humedad y el sensor de la temperatura para nuestro problema planteado. Tengo unos indicadores de humedad mínima, humedad máxima y los indicadores para cuando la temperatura está ingresada mal. En este caso lo hemos utilizado dentro de una estructura, como podemos ver, que while todo nuestro programa para que corra constantemente y en una estructura true, como lo podemos ver aquí. Cuando todos los datos están ingresados correctamente, nuestro programa va a correr. Si por X o Y razón la temperatura o la humedad máxima es menor que la temperatura mínima o la humedad mínima, nuestro programa pasará automáticamente a un false y nos cortará cualquier información que obtengamos de acá. Es decir, que todos nuestros LEDs o nuestros indicadores van a estar prendidos y nos va a indicar en dónde hemos ingresado mal el dato. Como podemos ver aquí, no tenemos nada en el false, solamente un 0 y un true que nos van a encender todos los LEDs o todos los indicadores. Aquí tenemos un Ritos Measured File que nos va a guardar el dato en una información de Microsoft Excel. Es decir, que todos los datos nos los va a guardar ahí en la tabla de Excel para poderlos visualizar más adelante. Aquí lo que vamos a hacer es guardar nuestros datos en una carpeta que ya está predeterminada y el documento se llama datos 5. Le damos OK y lo correremos. Por ejemplo, en este caso tenemos humedad y temperatura. Prácticamente estas comparaciones son similares para ambos casos porque estaremos censando tanto humedad como temperatura, que sería prácticamente lo mismo. Estaremos haciendo una comparación de dos valores que deseamos. Dentro tenemos los indicadores, nuestros graficadores y nuestros indicadores de humedad y de temperatura. Aquí tenemos para encendido de nuestro sistema. Cuando el sistema tiene un error, como he hecho antes, en caso que yo ingrese o la temperatura mal o la humedad mal, también va a pasar a false, que me cortará cualquier comunicación de nuestro sistema de acá a nuestro guardado de datos. Corrámoslo para que veamos cómo funciona. En estos momentos
lo correré. En estos momentos, como podemos ver, prendemos nuestro sistema que indica con nuestro bombillo de start, pero los bombillos están en rojo porque no le hemos ingresado ni la temperatura que deseamos ni nuestra máxima y mínima. Como podemos observar, cuando es mínimo cuando la temperatura máxima es menor que la mínima, se va a prender rojo, pero cuando está bien establecido se nos prende en verde. No tenemos nada ni nos está guardando ningún dato porque nos falta ingresar la humedad. En este momento vamos a ingresar la humedad. Ya tenemos un dato que nos está corriendo. Todos estos datos que estamos obteniendo aquí constantemente nos lo está guardando en una tabla de Excel. Como podemos ver, tenemos una temperatura que nos va subiendo. En este caso es lo que este DAC que estamos simulando es un sensor de temperatura. Eso es lo que estamos obteniendo aquí. Por ejemplo, en este caso, como la temperatura está en 40, la temperatura mínima, entonces está muy bajita la temperatura y se nos está prendiendo el calentador para regular el sistema. Movámoslo un poquito para que podamos ver. En este momento ya lo tenemos normal. Es decir, que ya la temperatura está dentro del promedio. Bajémoslo para que podamos ver cuando se prende el ventilador. Se nos prendió el ventilador, es decir, que la temperatura máxima ya fue muy alta y se nos prende el ventilador, como podemos observar aquí. En nuestro caso, tenemos deshumidificador porque la humedad es de 64 y tenemos 66, 65 como vamos bajando. Ahorita la humedad es una humedad normal. Vamos a hacer un poquito para que veamos cuando se nos prende el vaporizador de agua. Tenemos 44. Cuando llegue a 40, a menor de 44 se nos va a prender el humidificador. Hemos estado guardando los datos como podemos observar en ambas tablas y lo está separando como anteriormente lo dijimos. Miremos, ahora se nos prende el vaporizador. Las dos temperaturas están bien. Si por alguna razón, como les dije, la humedad mínima es mayor que la máxima, todo el sistema se nos indica que hay un error en el ingreso de datos y todo el sistema se nos cancela, como podemos ver. Ahorita apaguemos nuestro sistema, ahí deja de ingresar datos y nuestro apagado de emergencia, es decir que todo el programa deja de funcionar. ¿Por qué el apagado de emergencia? Porque cuando lo saco del ciclo while automáticamente sale el sistema y deja de correr ya el programa interno que tengo. En este momento ya guardé todos los datos obtenidos, tanto de la humedad como la temperatura, en la carpeta ya mencionada antes. Aquí tengo mis datos, en una tabla de Excel. Entonces vamos a ver qué datos obtuvimos de nuestra tabla de Excel. Conectemos a nuestro sistema para que podamos ver la tabla de Excel. ¿Cuáles fueron los datos guardados durante el momento que estuvimos corriendo el programa? Dijimos que era dato 5. Estos fueron los datos que tuvimos en el principio cuando el programa estuvo totalmente, digamos en este caso como cuando no habíamos ingresado ni la temperatura mínima, ni la máxima, ni tanto en la humedad como en la temperatura, no tuvimos ningunos datos. Más abajo, cuando ya pudimos ingresar los datos, podremos observar nuestros datos ingresados. Estos fueron los datos que fue obteniendo el sistema cuando fue corriendo el programa. Hubo un momento cuando metimos el dato erróneo, que fue prácticamente casi al final, para hacer la demostración que cuando se mete mal el dato, todo el sistema se para y lo que guarda son datos en cero. En este momento nuestros datos dejaron de funcionar y lo único que guardó fue el sistema fue en cero. Cuando volvimos ingresamos nuevamente los datos, automáticamente vuelve y empieza a tomar datos del sistema. Este es nuestro programa desarrollado en LabVIEW para nuestro problema a resolver en software avanzado para ingeniería.
Muchas gracias.